Seguimos en Claves Económicas por NSTV. Recibimos al abogado Fernando Jiménez de Aréchaga, socio de Jiménez de Aréchaga, Viana Brause. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gastón. Mucho gusto en estar acá. Hace un tiempo usted escribió un informe sobre el secreto bancario a raíz de una reforma que se aprobó hace muy poco del Código General del Proceso. Y usted le pone como título el secreto bancario en el CTI y se pregunta a un paciente en estado terminal. Y hace todo un análisis y unos antecedentes de la evolución del secreto bancario desde que está rigiendo hace unos 25 años hasta ahora, lo que ha pasado en los últimos años. Pero hace mucho énfasis en un artículo del Código General del Proceso, el artículo 380.8, inciso segundo, en el que usted dice que ahí se está vulnerando el secreto bancario. Vamos a explicar un poco qué es lo que dice ese artículo, esa reforma, y por qué usted cree que ahí se estaría tácitamente derogando o levantando el secreto bancario. Sí, si me permite, antes de entrar de lleno a ese artículo, el secreto bancario creo que fue un pilar fundamental del desarrollo del sistema financiero en nuestro país desde que se implantó en el año 82 y nunca se cuestionó su existencia. Es más, desde el año 2007, con la reforma tributaria, cada vez que se han introducido flexibilizaciones o perforaciones al sistema de secreto bancario, siempre se ha sido muy cuidadoso en explicar cuál era el fundamento, cuál era la razón de ser por la cual era necesario determinado apartamiento. Y tenemos 3 o 4 ejemplos bien claros de eso. Pero siempre se justificó no en, digamos, en la negativa a aceptar la existencia del secreto bancario como tal, sino que se invocaron la necesidad de flexibilizarlo para defender otros valores jurídicos. Por ejemplo, controlar o evitar defraudación tributaria. Por ejemplo, cuando se aprobó la reforma tributaria, que fue la primera vez en donde se limitó el alcance del secreto bancario después de un cuarto de siglo, obviamente allí se dijo, se establecieron nuevos impuestos y era necesario dotar a los organismos recaudadores y los organismos de supervisión de armas suficientes como para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de los nuevos impuestos que se acababan de imponer. Entonces era lógico que allí se derogara el secreto bancario como lo hizo el artículo 55 y 56 de la reforma tributaria. Después ustedes recordarán, en el año 2010, el gobierno, bajo la presidencia del actual de Vergara, ya aplicó una ley que se había aprobado en el 2006, que había estado 4 años y medio sin aplicarse, por la cual se publicó en la página web del Banco Central el nombre de todos los deudores del sistema financiero incluidos en la central de riesgo. Eso provocó, me acuerdo que provocó inquietud, incluso molestia en algunos, porque aparecían nombres de autoridades, etcétera, y allí lo que se dijo fue... Que eran créditos. Básicamente lo que se dijo fue... la publicación de la información de los deudores del sistema financiero que abarcaba a 550.000 personas o empresas se justifica porque esto dota de mayor transparencia al mercado de crédito, de modo tal que todos los operadores, y no solo los bancos, estén en igualdad de condiciones y puedan tomar decisiones más inteligentes a la hora de decidir si van a conceder o no financiación a sus clientes. Y luego... bueno, vimos el año pasado cuando todo el problema de la flexibilización del secreto bancario, el proyecto del Poder Ejecutivo, cuando se grabaron los activos financieros en el exterior, donde hubo una extensa discusión parlamentaria y donde se terminó por flexibilizar el secreto bancario, pero allí de nuevo, otra vez, el gobierno justificó este apartamiento en las imposiciones de la OCDE, que ustedes recordarán que exigía que la firma de 12 convenios tributarios por lo menos, y la necesidad de flexibilizar el secreto bancario. Entonces, siempre, lo que siempre ocurrió fue que cuando se flexibilizó o se perforó el sistema bancario, básicamente en estas 3 ocasiones, se invocaron valores a defender que se consideraban necesario que el derecho amparara. Nunca se dijo, vamos a derogarlo, jamás se lo planteó. Claro. Es decir, había un fundamento en estos casos en los cuales se exceptúa el secreto bancario, se puede levantar a través de la justicia. Un fundamento ajeno al secreto bancario mismo. Que el gobierno estuviera o no a favor de la existencia plena del secreto bancario es algo que muchos analistas
dudaban y dudan. Es decir, hay muchos que han dicho estas medidas de flexibilización fueron adoptadas sin, digamos, sin excesivo dolor por parte del gobierno, pero eso en todo caso es una especulación teórica. Lo cierto y lo concreto, lo que se puede afirmar, es que cuando se produjeron flexibilizaciones se invocaron otros valores ajenos al secreto bancario que se consideraban dignos de ser protegidos por el derecho. En cambio, ahora lo que ha ocurrido con este artículo concreto, 380.8, inciso segundo, del Código de Proceso, que además ya entró en vigor el pasado 14 de agosto, es que sin ninguna necesidad, yo diría de la nada, sin que lo justifique absolutamente, sin beneficio para nadie, ni para la DGI, ni para el actor en el juicio ejecutivo, ni para el deudor, se consagra una derogación tácita del secreto bancario, hasta parece que hubiera sido adoptada inadvertidamente. Yo creo que tomando como fuente el artículo 56 de la Ley de Reforma Tributaria, pero olvidando que el 55 en la Reforma Tributaria allí perseguía, digamos, la efectividad o la consagración de derechos sustanciales, como era la persecución de la defraudación fiscal, y además había una derogación expresa del secreto bancario, que es una norma muy, digamos, es una norma penal y que por lo tanto, como indica nuestro orden jurídico, debe ser interpretada restrictivamente, con carácter taxativo, y que expone a quien la viole a sanciones muy severas, incluso de 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría. Ahora, doctor, para que la gente entienda, en ese artículo 380.8 de la Ley 19.090, el Código General del Proceso, en su inciso primero, que no es el que está en cuestión, consagra la obligación de los bancos de embargar el 100% de una suma reclamada eventualmente en un juicio, más un 20% de ilíquidos, ¿no? ¿Por qué usted dice que en el segundo inciso se estaría levantando tácitamente el secreto bancario? ¿Qué es lo que dice, qué es lo que establece ese segundo inciso? A ver, el primer inciso, como usted bien señala, Gastón, dice el acreedor que tenga un título ejecutivo firme, o sea, una sentencia firme en materia ejecutiva, puede solicitar que a través del Banco Central se notifique a todo el sistema financiero nacional y que los bancos tengan la obligación de trabar embargo sobre la cantidad reclamada con más un 20% ilíquidos. Ilíquidos se les llama a los intereses de vengados y no pagados, los honorarios de los abogados intervinientes, las cotas de proceso, etc. Eso está perfecto porque antes, ¿qué ocurría? Como el acreedor ignoraba cuál era el número de cuenta del deudor, esa información del número de cuenta se consideraba que podía estar amparada por el secreto bancario. Hoy en día eso se elimina. Claro. Y yo considero que está bien eso, yo estoy de acuerdo con esa solución. Claro. Ahora, acá el tema es el segundo inciso. Claro, acá pueden pasar dos cosas, ¿no? Que el embargo de ese 100% de la suma reclamada más un 20% puede pasar que se cumpla con lo que hay, con el dinero que hay en una cuenta o en el sistema bancario, o que falte, o que en realidad sobre dinero y haya más plata en el sistema financiero de esa persona. Exactamente, hay 3 opciones, o que el deudor en ese juicio tenga fondos, pero que no lleguen a cubrir ese 120%, o que tenga fondos excedentarios o que no tenga nada. Si no tiene nada, no hay ningún problema, obviamente. El banco intimado por el Banco Central va a contestar: no existen fondos disponibles en esta cuenta, no podemos hacer lugar a lo solicitado por la sede. Si tiene fondos, pero que no son suficientes para llegar a ese 120%, el banco deberá trabar embargo sobre lo que haya e informar sobre la cantidad que efectivamente bloqueó y dirá, y no tiene más fondos que esto. Y esos fondos van a quedar embargados. El problema se plantea en el caso de que un banco, recuerde que estamos hablando del conjunto del sistema financiero, o sea que en un banco puede haber algo, en otro. Claro, o sea, si del conjunto del sistema financiero existen fondos excedentarios, en otras palabras, si en la totalidad de los bancos ese deudor llegare a tener más del 120%, que es la cantidad
que el acreedor quiere cobrar, porque con eso satisface su interés, entonces los bancos, de acuerdo al inciso segundo, tienen que informar el monto total de los saldos que por cualquier concepto esa gente tenga en el sistema financiero. Entonces yo me pregunto... O sea, más allá de lo que está reclamando un acreedor. O sea, si reclama $100.000 y tiene 500.000, se sostiene. Hay una obligación acumulativa de los bancos. Debe trabar embargo sobre 100.000 más el 20% sobre 120.000. E informar al juez sobre Pero todo. además tiene que informar los 480 restantes. Entonces yo me pregunto, esos 480 restantes, ¿cuál es el sentido? ¿Qué sentido tiene informarlos? ¿A quién beneficia? El acreedor ya no los va a poder cobrar. A la sede no le interesa. A la sociedad no le interesa. Al proceso tampoco. En otras palabras, es introducir una excepción a una norma de carácter penal que tiene que ser interpretada taxativamente y que expone al banco, si cumple estrictamente con ese inciso segundo, a una violación castigada muy severamente, porque las normas penales, como le digo, son de interpretación restrictiva. Entonces, lo que va a ocurrir en la práctica es que los bancos van a ser renuentes a dar esa información. Usted dice, las autoridades del banco pueden cometer un delito si da la información como si no la da. El artículo 380.8, inciso segundo, lo que hace es colocar a los bancos en una alternativa de hierro de imposible solución. Porque o bien lo obligan a violar el secreto bancario informando sobre fondos excedentarios, en caso que los haya, sin ninguna necesidad y sin ningún efecto práctico ni moral, diría yo, y sin ningún beneficio para nadie, o bien lo expone, si el juez se lo exige, a la posibilidad de incurrir en el delito de desacato por no cumplir una orden judicial. Yo lo que creo es que acá se ha hecho, los autores que y hay procesalistas destacados que han estudiado este tema, sostienen que esta derogación va en línea con aquella la ley de reforma tributaria. Yo me permito discrepar con esa opinión, porque si uno hace una interpretación lógico-sistemática, una interpretación en conexión sistemática con todo el resto del orden jurídico, como debe hacerse, como marca el principio de interpretación del Código Civil, que dice que todas las leyes deben ser interpretadas no aisladamente, sino en su conjunto, evitando que haya pugna y no tomarla como preceptos aislados en compartimentos estancos. Entonces uno puede llegar a una solución a una solución lógica de estas dos normas aparentemente en pugna, porque no se olvide que el secreto bancario no ha sido derogado por ninguna ley, está vigente. Entonces lo que parece normal es acudir a ese método de interpretación lógico, dotado de unidad, y entonces allí veremos, allí la conclusión que se impondrá es que los bancos que tengan fondos excedentarios dirán: no puedo, he trabado embargo sobre el 120% y estoy impedido de darle más información porque considero que si incurro en esa conducta y le informo sobre esos fondos excedentarios, puedo incurro en el delito de violación del secreto bancario, que es muy severamente cuestionado. Ahora, ¿usted cree entonces que eso se va a ir dilucidando caso a caso? Caso a caso, el consejo que yo como abogado le daría a un banco es, en el caso de que haya fondos excedentarios por encima del 120%, es que el banco diga: he trabado embargo sobre la cantidad reclamada con más del 20%, por lo tanto el interés del acreedor está satisfecho, y considero que no puedo informar sobre el saldo excedentario, porque si lo hago, violo el secreto bancario y expongo a los directores y gerentes a incurrir una sanción castigada con pena de penitenciaría de hasta 3 años. Y ahí el juez me podrá decir: usted no está cumpliendo con el artículo, el inciso segundo. Y entonces me intima que si no le informo incurro en desacato. Yo allí le diré, bueno, en ese caso, lo que asesoraría yo como abogado al banco que me lo preguntara es presentar un nuevo escrito diciendo: si usted cree que esto no es una violación del secreto bancario y que yo estoy incurriendo, si no contesto, en el delito de desacato, pues entonces
le voy a dar la información, pero bajo la más estricta responsabilidad de la sede judicial que me lo impone. Cosa que agote yo todos los recursos necesarios para no incurrir en violación del secreto bancario. Ahí el juez no es la garantía para que no se conozca esa información, para que esa información, bueno, después no esté en conocimiento de otras personas y solamente de la sede. En caso de que se entregue la información. Los expedientes son públicos. Claro. ¿Cómo puede asegurar uno de que una información que entró a una sede judicial, donde hay funcionarios que la manejan, etcétera, va a permanecer reservada? Estamos hablando de cosas muy sensibles, ¿no? Es decir, ahora, parecería que al deudor, que además le trabamos embargo sobre el 120% y que el acreedor ya se dio por satisfecho, le estamos infligiendo una sanción adicional sin necesidad alguna, consistente, yo qué sé, una especie de desnudo financiero, divulgando y difundiendo toda la información sobre sus pasivos con todo el sistema bancario nacional. No le encuentro ningún sentido. ¿Lo habló con legisladores? En su caso, usted decía hace un rato, bueno, parece que fuera algo que bueno, ni siquiera se analizó o se percibió que se estaba dando una especie de derogación tácita del secreto bancario. ¿Lo conversó? Mire, ¿Tuvo oportunidad de ir a una comisión, por ejemplo, de plantear el tema? La verdad que no. No, la verdad que no. Y este tema, en realidad, nosotros como estudio tenemos obviamente la obligación de capacitar a la gente cuando se produce una reforma de mucha importancia o complejidad, como la reforma del Código General de Proceso. Entonces, inmediatamente hubieron cursos de capacitación impartidos por destacados profesores de Derecho Procesal, a los cuales nosotros, dentro del estudio, determinados asociados asistieron. Y este tema se planteó en uno de ellos. Luego, obviamente, ellos asociados nos hicieron una presentación a toda la interna del estudio para capacitarnos el resto. Allí surgió este tema que a mí me pareció muy grave y lo empecé a estudiar. Incluso tuve algún contacto extraoficial y creo que nunca se planteó el tema. Y me llama la atención, lo que me sorprende es que no haya habido ninguna reacción, que no se haya levantado ninguna voz a propiciar esta interpretación que yo estoy defendiendo. Claro, pues es un tema desanalizado. De hecho, se hizo una ley especial aparte para evitar que se embarguen las cuentas sueldo, ¿no? Exactamente, se acaba de hacer por la embargabilidad de los salarios. Pero no solamente eso, hay autores que han dicho, este artículo que consagra la derogación tácita del secreto bancario, yo no estoy de acuerdo con. En otras palabras, hay gente que ha criticado esta solución, que ha dicho esta solución no es buena para el país, sobre todo a la luz de lo que ha ocurrido además, no solamente en el ámbito de la flexibilización del secreto bancario, sino en hechos recientes sumamente delicados, como fue el tema del Royal Bank of Canada, que ha derivado en el alejamiento de esa institución del país. No tiene nada que ver acá el Banco Central. Sí. No tiene nada que ver como autoridad de supervisión. Esto fue una decisión judicial que se tomó a raíz del convenio de cooperación judicial con Argentina, pero fíjese usted que allí se hizo prácticamente, se llevaron los celulares de todos los funcionarios y toda la información de todos los clientes de una entidad de primera línea que lo que pensaba era expandirse en el país y que como resultado de la misma ha decidido alejarse, ha decidido irse del país, con toda la pérdida de fuente de trabajo que ello significa y el desarrollo del país como proveedor de servicios financieros y de otra índole. Hay otras instituciones que informaron, la prensa ha informado, yo leía en El País el pasado 3 de octubre, de private banking, de banca privada, similares al Royal Bank of Canada, que están considerados tomar decisiones similares, como Raymond James, como el Credit Suisse. O sea, estas cosas hay que tener cuidado, no son gratis, el país paga un precio por todas estas cosas. Y si nosotros construimos un sistema financiero sano, donde las mayores entidades, las entidades más importantes del mundo se instalaron en el país, estamos asistiendo a un fenómeno de concentración bancaria que ya nos debería preocupar. Estos temas de manejo del secreto bancario son temas sumamente sensibles.
Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted, Gastón, y Gracias. buenas noches, quedó a la orden. Gracias. Ya venimos con el último bloque de Claves Económicas con Nelson Fernández y Rodrigo Cambó.